El canal del Congreso presenta. El que vaya por fases va asegurando que la vacuna tenga, primero que sea segura, que tenga buenos resultados y que se mantengan esos resultados. Esas tres fases las ha pasado adecuadamente esta vacuna y están reportados, no solamente en páginas oficiales del gobierno, sino en páginas ya de nivel internacional. Que el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 se haya decretado en mayo del año pasado no significa que el virus haya desaparecido. Por ello, contar con una vacuna diseñada, probada y producida en nuestro país es fundamental en términos de prevención. Pero, ¿qué tan eficaz es la vacuna patria? La pregunta fue realizada desde el Senado y hoy, atendiendo a esta interrogante, es que les tenemos una pieza dedicada a ello un poco más adelante. Por el momento, les doy la bienvenida a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. El llamado a crear un acuerdo verde surgió en el Senado de un parlamento climático donde se pusieron las cartas sobre la mesa y se advirtió sobre la necesidad de que los partidos políticos deben sacar las manos del tema y se forme un solo bloque de legisladores federales y locales a fin de crear una agenda que se enfoque en problemas como la sequía en el campo y la crisis hídrica en las ciudades. La crónica la tenemos a continuación. Los crecientes impactos del cambio climático, que abarcan desde huracanes e inundaciones hasta intensas olas de calor y sequías, implican un precio a pagar significativo en términos de vidas humanas y pérdidas económicas a nivel mundial, particularmente en las naciones en desarrollo que están en una situación de vulnerabilidad y cuentan con menos recursos para protegerse. Bajo este contexto, en el Senado de la República se realizó un parlamento climático en el que se instó a crear una agenda ambiciosa y un bloque conformado por legisladores federales y locales de todas las fuerzas políticas que promuevan reformas en esta materia e impulsen un acuerdo verde. La ambición que tenemos para empujar una agenda en agua, en gobernanza climática, en financiamiento climático, en la defensoría de los defensores del medio ambiente, es posible lograrla en este año de trabajo si nos ponemos todos juntos a pedalearle a la bicicleta hacia esa ruta. De cara a las elecciones del 2 de junio, coincidieron en que es necesario despartidizar la agenda climática, pues la extrema polarización partidista está complicando la aprobación de reformas importantes ante la crisis climática. Esta lucha por el medio ambiente y por el cambio climático, y lo reitero porque es muy importante recalcarlo, no es una lucha de partidos. No es una lucha de un grupo parlamentario, es una lucha de todas y de todos, porque lo que está en juego es el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y aunque el periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura concluye el 30 de abril, algunos senadores consideran que se puede avanzar en el diseño de un proyecto técnico y después solicitar los votos de los otros grupos parlamentarios para su aprobación. Tenemos que despertar y ver y observar. Yo diría en estas mesas, ¿quiénes han sido los políticos que han sido congruentes? Y a ellos hay que ayudarlos, darles más poder, a los congruentes. Y a los que no, también estoquearlos, presionarlos y decirles, ¿qué estás haciendo con mi país? Con el aire que respiro, con el agua que está ahí, que ya no está. En el foro también se presentó una iniciativa para crear el Acuerdo Verde por México, a través del cual se busca crear el primer fondo de crisis climática de este país, exigir al gobierno la declaratoria de emergencia climática y crear un parlamento abierto que sume las voces de activistas, sociedad civil y participación ciudadana, logrando así de manera conjunta la agenda climática más ambiciosa que se ha visto en este país. Hay muchísimo talento en México en todos los sectores, hay mucho conocimiento de qué se necesita hacer y podemos todas las mexicanas y mexicanos juntos de verdad diseñar la política climática más fregona del planeta y sentirnos muy orgullosos que podemos hacer eso y no perder más tiempo.
Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 se celebró en Emiratos Árabes Unidos la 28ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. Como resultado de este encuentro, se logró firmar una declaración final calificada como histórica a la vez que insuficiente. Una de las primeras controversias de la COP28 fue la elección de Emiratos Árabes Unidos, específicamente Dubái, como sede de la conferencia, ya que este país es uno de los principales productores de petróleo mundial. En este sentido, el acuerdo final, advirtieron activistas, contiene un sesgo político, pues en lugar de comprometer a todos los países a eliminar por completo los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, todo quedó en mantener una etapa de transición y de eliminación gradual. Aunque según expertos la contaminación por carbono alcanzará su punto máximo en el 2025, el acuerdo de la COP28 estipula que la transición se haría de una manera que consiga que el mundo alcance cero emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta 2050. Muy tarde para evitar que el planeta se caliente 1.5 grados centígrados, advirtieron algunos países insulares preocupados por el aumento del nivel del mar. Entre los miembros del Poder Legislativo que asistieron a la COP28 se encuentra el senador Raúl Paz Alonso, quien presentó ante la comunidad internacional su iniciativa por la cual pretende introducir el delito de ecocidio en el Código Penal de México, con el propósito de erradicar y prevenir la destrucción del medio ambiente. Por su parte, la senadora Indira Kempis informó en sus conclusiones presentadas a la mesa directiva de la Cámara Alta que hace falta una ruta crítica en México para abandonar los combustibles fósiles. Mediante un punto de acuerdo presentado en el Senado de la República, se solicitó a la Secretaría de Salud y al CONACYT que informen sobre la eficacia de la vacuna Patria contra las nuevas variantes de COVID-19, así como el presupuesto empleado para su producción. Hoy en Cámara Alta, una investigadora responde a la primera inquietud con base en un análisis del protocolo de investigación y desarrollo de este biológico que aseguran cuenta con el más alto nivel regulatorio mundial, nivel 4. Vamos al detalle. 4 años después del primer caso de COVID en territorio nacional, México comenzará a producir su propia vacuna contra el virus. La vacuna Patria ya se encuentra en fase 3 y con muchas posibilidades de aplicarse en cuestión de meses a los mexicanos. Está creada por mexicanos, está pensada por mexicanos y estoy segura que nos va a dar mejores resultados. En cuanto se recibe la solicitud, estas evaluaciones las hace COFEPRIS y no deberían de tardar, porque de hecho hace observaciones al escrito, hace visitas, entonces estamos hablando de meses, ni siquiera ya de años, es ya meses, a lo mejor 1 o 3 meses, pero no va más allá de 6 meses. Mediante un punto de acuerdo, legisladores del PRI solicitaron a la Secretaría de Salud y al CONACYT que informen sobre el presupuesto empleado para su producción, así como para que haga públicos los resultados clínicos de su efectividad contra las nuevas variantes. Estamos de acuerdo con ello. Actualmente no tenemos alguna solicitud en este periodo para decir ya está actualizada, pero en lo personal, siguiendo este proceso, les puedo informar que la vacuna Patria ya está en su tercera etapa, que es el estarla aplicando a personas voluntariamente para ver sus resultados. Este biológico ha reportado con éxito los ensayos clínicos en voluntarios de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Aguascalientes. A pesar de ser una tecnología desarrollada por la Universidad del Monte Sinaí en Estados Unidos, esta vacuna de vector viral será la proveedora de una plataforma con ensayos clínicos en México y con la ventaja que se podrá utilizar para otras vacunas como influenza estacional, H1N1 y otras enfermedades respiratorias. El que vaya por fases va asegurando que la vacuna tenga, primero que sea segura, que tenga buenos resultados y que se mantengan esos resultados. Esas 3 fases las ha pasado adecuadamente esta vacuna y están reportados, no solamente en páginas oficiales del gobierno, sino en páginas ya de nivel internacional donde son juzgados con criterios internacionales por otros investigadores y por otros miembros de la ciencia.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó el 26 de enero de 2024 que el Comité de Moléculas Nuevas evaluó la información técnica y científica sobre la vacuna Patria y emitió una opinión favorable. Consideró que el biológico analizado podrá ayudar a la aplicación universal y al acceso de vacunas para toda la población del país, incluso en las zonas más apartadas, ya que requiere una cadena de frío de 2 a 8 grados Celsius, a diferencia de otros insumos que requieren cadenas de frío más complejas. Por último, los expertos enfatizaron que al ser un insumo nuevo, deberá contar con un esquema de farmacovigilancia estricto para conocer el perfil de seguridad a largo plazo. Te dan sencillo, más te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista. En la maternidad, sustancia noble. Gigante siempre, aunque el dolor en vista. Por fuera suave, muy adentro roble. Pero te hacen, a golpes, feminista. Una de las conquistas más importantes de la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas se encuentra en la persona de Griselda Álvarez, quien fue la primera mexicana en gobernar un estado. Griselda Álvarez Ponce de León nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Realizó sus estudios en la Escuela Normal de Maestros y se licenció en Letras Españolas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera en la Administración Pública como subdirectora general de Acción Social Educativa de la Secretaría de Educación Pública, durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Posteriormente, fue la jefa de Servicios Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1965 a 1970. También ocupó el cargo de senadora entre 1976 y 1979. En ese mismo año, Griselda Álvarez asumió la gubernatura del estado de Colima, siendo la primera mujer en la historia de México en ocupar este puesto. Entre las acciones más relevantes de su gestión en el estado de Colima destacan la reforma al Código Penal y Civil local y, ante todo, enfocó su principal atención en la educación pública y en la universidad de la entidad. Fue condecorada y galardonada con diversas distinciones, entre las que destacan la Medalla General Manuel Álvarez, que le fue otorgada en 1989, en 1993 recibió la Medalla al Mérito en Letras Benito Juárez y 3 años después, el Senado de la República la condecoró con la Medalla Belisario Domínguez. El 26 de marzo de 2009, Griselda Álvarez Ponce de León falleció a la edad de 95 años, dejando un legado como poeta, periodista y política que forjó el camino para que las mujeres mexicanas se incorporaran a la toma de decisiones en el país. En este país donde la tecnología nos conduce al sedentarismo y por otra parte nuestros hábitos alimenticios no son de lo más favorables, en la escuela solo se asigna 1 hora a la semana de educación física para nivel primaria y 2 horas para secundaria. Al respecto, se presentó en la Cámara Alta una iniciativa para que la educación física sea fomentada y practicada al menos 3 veces por semana en sesiones de 1 hora en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país. La actividad física en niños tiene muchos beneficios, como el desarrollo de músculos y huesos fuertes, mejora la atención y la memoria y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Así puedes andar en forma y no andar enfermo. Y es como comer muchos vegetales, solo que en lugar de los vegetales es hacer entrenar. Pese a que los y las niñas disfrutan hacer ejercicio, México es el país número 1 con obesidad infantil, lo que se atribuye a una dieta poco saludable, rica en calorías y grasas saturadas, así como el tiempo prolongado frente a la pantalla y la falta de actividad física. El crecimiento del sobrepeso, de la obesidad infantil en México es muy preocupante. La encuesta nos dice que el 35% de las niñas y de los niños entre 5 y 11 años en México presentan obesidad o sobrepeso. Y esto al final se traslada a que muchos de ellos puedan desarrollar un tema que es muy preocupante para la salud pública, que es la diabetes tipo 2.
De acuerdo con cifras de 2021, en México existen 542,000 niños que viven con diabetes tipo 1 y casi 78,000 infantes la desarrollan cada año. Por ello, con el objetivo de prevenir enfermedades y fomentar la cultura física y el deporte, el senador José Erandy Bermúdez presentó una iniciativa para que la materia de educación física se imparta por lo menos 3 veces por semana en todos los niveles de educación básica. Lo quiero decir con todas sus letras, no como que simulo que los niños juegan, no, una actividad física donde se acompañe este gasto calórico que también dice la Organización Mundial de Salud, que tienen que tener mínimos los niños para poder estar por debajo del sobrepeso o de la obesidad, que es lo que detona este padecimiento de la diabetes tipo 2. Pues desafortunadamente trabajamos y no les damos a lo mejor el 100% de atención, o fuera de la escuela ya muchas veces nuestras actividades ya no nos permiten llevarlos a ellos a una actividad extra. Entonces yo creo que un día extra de educación física en la escuela les haría bien. El senador señaló que es necesario facilitar el acceso a instalaciones y equipos deportivos, ofrecer una variedad de actividades físicas a la elección de las y los pequeños y realizar las clases interactivas involucrando a los padres y a la comunidad. ¿Qué actividades te gustaría que hicieran? Pues muchas, es que como hago muchas cosas en el patio cuando estoy con mi hermana. Y por ejemplo, deportes, ¿te gustan los deportes? Sí. ¿Qué deportes te gustan? Pues el fútbol, el básquetbol. Es mejor prevenir y que si desgraciadamente tenemos que ponerlo en ley, que tiene que haber una responsabilidad de los maestros de educación física de realmente llevar una actividad a conciencia y que pueda ser evaluada, pues tendremos que hacerlo. Uno de los episodios poco recordados en la lucha por conformar la nación mexicana fueron los 18 meses en que un triunvirato encabezó el gobierno mexicano. Con la abdicación de Agustín Iturbide como emperador de México, el 29 de marzo de 1823 se declaró inexistente el Imperio Mexicano y ante la falta de un gobernador ejecutivo se procedió a nombrar un supremo poder ejecutivo de la nación. El 31 de marzo de 1823, el Congreso eligió un gobierno provisional en forma de triunvirato, el cual fue integrado por 2 generales insurgentes y un realista. Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete como titulares, y Mariano Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero como suplentes. El 17 de junio se publicaron las bases para la elección del nuevo Congreso Constituyente, que habría de crear el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de enero de 1824. Y posteriormente a este Congreso surgió la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que se proclamó el 4 de octubre de 1824. Así, México pasó de ser una monarquía a una república federal. En la Constitución se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de adoptar la forma de república representativa, popular y federal, dividida en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El fin del triunvirato llegó cuando Guadalupe Victoria fue elegido primer presidente de México, quien tomó posesión del cargo presidencial el 10 de octubre de 1824. Como nación multicultural, México cuenta con 68 lenguas indígenas y 364 variantes, lo que coloca a nuestro país entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias. De acuerdo con cifras del INEGI, 7.364.645 personas, que representan al 6.1% de la población, son hablantes de alguna lengua indígena. Ante nuestra riqueza cultural, las y los senadores buscan la preservación de las lenguas, fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas. Para lograr una verdadera preservación de nuestras lenguas indígenas, hace falta que en verdad, en los hechos y en todos los programas y planes de estudio se incluyan políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas
lenguas indígenas nacionales. Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, la senadora María Graciela Gaitán presentó una iniciativa para que las personas hablantes de una lengua indígena puedan contar con la asistencia de un traductor o intérprete que conozca de su cultura cuando se enfrenten a un juicio. Es necesario que cuando integrantes de algún pueblo y comunidad indígena o afromexicano tengan el carácter de víctima u ofendido de la misma forma, que los presuntos responsables se garantice su pleno acceso a la justicia. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta octubre de 2018, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 7.010 personas, por lo que la senadora hizo hincapié en la necesidad de tomar en cuenta los sistemas normativos, culturales y las lenguas de cada pueblo. Consideramos necesario que se hagan las modificaciones correspondientes a la ley de la materia para que las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos cuenten con todo tiempo con intérpretes y traductores en su lengua indígena. Debido a la alta tasa de muertes por exceso de trabajo, en Japón se creó el término karoshi, palabra que se refiere a los empleados que mueren a causa de dolencias relacionadas con el estrés, ataques cardíacos, derrames cerebrales o que se quitan la vida debido a las presiones del trabajo. A este mal se le conoce en México como síndrome de burnout y de ello también se ocupa el Senado de la República. El hecho de enfermarnos de ansiedad, las gripas, estas tos, el no poder como sacarlo, ¿no? O como decirle, no tenemos esa libertad con nuestros jefes, con nuestros altos mandos de decirle, oye, nos sentimos así, ¿no? Nos está pasando esto, a veces también la empatía que no tenemos de ellos hacia nosotros como su personal. En nuestro país, 75% de los trabajadores sufren estrés laboral. Esto incluye fatiga, mal humor, negatividad en el ambiente laboral y pocas ganas de ir a trabajar. El estrés laboral en la actualidad es una enfermedad que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que nos libera una hormona llamada cortisol, que incluso la llamamos la hormona del estrés, curiosamente. Nos puede provocar afecciones en el organismo, nos puede traer problemas en cuestión de la presión arterial, nos puede traer problemas a nivel de salud mental. Eso nos puede llevar a una depresión crónica. México es uno de los países con mayor prevalencia de estrés laboral, llamado también síndrome de burnout. En América ocupa el primer lugar, superando a Estados Unidos. Ante esta alarmante cifra, que lejos de disminuir va en aumento, en el Senado se presentó una iniciativa de reformar la Ley Federal del Trabajo para incorporar al síndrome de burnout como parte de la tabla de enfermedades que afectan el desempeño laboral de las y los trabajadores en México. El estrés laboral en los trabajadores a veces no se dan cuenta que lo tienen. El paciente con estrés laboral lo que empieza a tener es algo que le llamamos despersonalización. Esta despersonalización es cuando el paciente empieza a inventar que está enfermo, el paciente trata de buscar excusas para no desarrollar su trabajo, contagia a los que están alrededor de él con un mal genio, malos comentarios, mucha negatividad para el trabajo. Eso es lo que nos provoca el estrés laboral. El caso de Nancy es muy marcado. Ella ha sufrido estrés laboral en varias ocasiones. Su empleo en la industria del entretenimiento la ha llevado en ocasiones a vivir situaciones límite. La tos, infección de garganta, por decir, también esta parte de venir en el transporte, aunque por mucho que tú te puedas cuidar, bueno, y el hecho también de convivir con tantas personas, yo creo que tiene mucho que ver, pero el estrés se va reflejando en tu cuerpo, ¿no? El dolor de cabeza, que si las rodillas, o mucho tiempo estar parado, mucho tiempo caminar, pues yo creo que sí va mermando tu salud. Esta iniciativa, turnada para análisis a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, propone que tanto los patrones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social impulsen capacitaciones y programas de prevención del estrés laboral que fomenten entornos saludables.
Yo creo que sí es muy positivo, yo creo que necesitamos más empatía como personas, creo que todos tenemos alguien enfermo en casa, nosotros, de nosotros depende nuestra familia, hijos, papás, no sé, no, hasta mascotas. De esta manera llegamos al final de Cámara Alta. Pero antes de despedirme, los invito a que me acompañen la siguiente semana en una nueva entrega de esta revista informativa del Senado de la República. Misma hora y mismo día. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de cualquiera de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de quienes colaboramos en este espacio informativo, me despido deseando que la pasen excelente. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó